Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien, estimado doctor. Bueno, voy a tratar de compartir, ojalá no haya problemas. No sé si ven. Lo vemos perfectamente, estimado doctor. Puede comenzar. Bueno, espero que estén viendo. Voy a comenzar esta exposición que Valeria me ha solicitado para este grupo de ustedes jóvenes y espero que les guste, que les sirva. Valeria me ha pedido que hable sobre la posmodernidad y eso es lo que voy a hacer. Mi exposición tiene 4 partes y muestro algunos temas que tal vez ustedes no los vean muy relacionados, pero al final espero que los integren en una comprensión articulada de qué hay que entender por la posmodernidad. Entonces vamos a comenzar con el primer capítulo, la primera parte, que es sobre la realidad y el conocimiento. La realidad no es solo lo que vemos. Por ejemplo, podemos ver el Igimani, podemos ver la mesa que está delante de ustedes. Son objetos reales. Pero también hay otro tipo de objetos. Por ejemplo, el número 2. Dirán, yo lo estoy viendo, ahí está al frente el número 2, pero en realidad ese no es el número 2, es una representación del número 2. El número 2 es un objeto ideal, así se llama, diferente al objeto real, que es una mesa. Supongo que algunos son abogados o están estudiando para ser abogados y conocen las leyes. Y yo puedo preguntarles, ¿conocen la justicia? La justicia es otra parte de la realidad, como es el número 2, como es una mesa, pero también tiene una existencia diferente. Entonces, la realidad tiene diferentes tipos de objetos. Y aquí está en hebreo la palabra Dios. Dios, para los que creen, existe. Pero también existe, por ejemplo, en la Biblia, y se habla mucho de él. Entonces, también tiene existencia en la Biblia, o una sirena, fíjense. Aquí abajo pueden ver una sirena que es una representación de Walt Disney, ¿no? Porque la sirena originalmente está en la obra de Homero, y abajo ustedes pueden verla. Era como un buitre con cabeza de mujer. Era un ser horrible en la mitología griega, la sirena, pero también tiene existencia. Entonces, la existencia es muy diversa. Y si ustedes van donde un psicoanalista va a empezar a hablarles acerca de, por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Existe realmente el complejo de Edipo? Bueno, entonces la realidad es bastante diversa, es múltiple, tiene varias formas de existencia. Una mesa existe, por ejemplo, en el tiempo, en el espacio, se la puede ver, se la puede tocar, hasta yo puedo lastimarme con la mesa. Pero bueno, el complejo de Edipo es algo muy diferente, ¿no? O Dios. Entonces, la realidad no se puede reducir a lo real. Real es un objeto como la mesa, el Illimani, la Revolución Francesa, pero hay otros objetos que son imaginarios, como la sirena, por ejemplo, de Homero, o la sirenita de Walt Disney. Y hay otros objetos todavía mucho más complejos como Dios.
y otros diferentes, como la justicia o el número 2. Entonces, esto da lugar a que haya múltiples interpretaciones de la realidad, en el sentido en que, bueno, no se acaba la realidad hablando de los objetos que nos rodean y que los vemos, sino es mucho más compleja, es mucho más diversa y hay diferentes maneras de conocerla y penetrar en ella. Aquí ustedes ven una un resumen de algunas teorías sobre la realidad y la división de los objetos, ¿no? Cómo se dividen. Entonces, este es un tema de la filosofía, de un capítulo de la filosofía que se llama ontología. Y hay filósofos que estudian la realidad, la dividen, hablan de los seres reales, de los seres ideales, de los objetos imaginarios, de los entes, de cómo son los entes, etcétera. Y es eso lo que también da lugar a que haya diferentes maneras de comprender la realidad también en la posmodernidad. Vamos a hablar por ejemplo, de la ciencia. Y la ciencia, desde el punto de vista contemporáneo, por ejemplo, la teoría de Karl Popper, que es un epistemólogo del siglo XX, señala que la ciencia es un mundo. Es decir, para conocer la realidad se necesita primero tener cierta relación con ella. Y la realidad es lo que se llama el mundo uno, lo que él llama el mundo uno, los estados físicos. Por ejemplo, los fenómenos de la historia, lo que ha sucedido. O si no, los objetos que yo puedo ver. Por ejemplo, el comportamiento de las hormigas. O analizo ciertos fenómenos como un eclipse. Entonces, el mundo uno es el mundo de los hechos, de los estados físicos, de lo real, y en un sentido más amplio, de los fenómenos perceptibles. El mundo 2 es lo que yo veo. Fíjense, lo que yo veo es diferente a lo que está frente a mí. No hay que confundir esas dos cosas, esos dos mundos en realidad. Si aglutinamos todo lo que vemos, y no solamente yo, ¿no?, sino ustedes, lo que ve toda la humanidad es pues un mundo. Y eso se llama estados psíquicos de la conciencia. Y estamos hablando solo de los objetos reales. Entonces los objetos reales son el mundo 1, el mundo 2 es el conjunto de percepciones, de imágenes, de estados psíquicos de la conciencia, que son los contenidos que las personas ven. Y otro es el mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia es, con base en lo que yo veo, y soy científico, elaboro una teoría. Y esa teoría, si se articula con otros contenidos también teóricos, puede ser asumida como una teoría científica. Entonces, son mundos diferentes. Y para entender la posmodernidad, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mundo 2 es muy diverso. O sea que lo que ve una persona es muy distinto a lo que ve otra. Y lo que teoriza una persona como parte del mundo 3 también es más diferente todavía. Sin embargo, hay que aceptar que hay como un imperativo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Nos vamos a poner de acuerdo yendo a los hechos. Vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El mundo físico, por ejemplo, o la historia, lo que ha pasado.
Entonces evitemos la diversidad, la multiplicidad de opiniones, evitemos la, diríamos, gran cantidad y a veces contradictoria de concepciones sobre la realidad y que los hechos sean los que nos permitan dilucidar qué teoría es científica. Sin embargo, Thomas Kuhn, por ejemplo, habla de la percepción teóricamente cargada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo el mundo 2, es decir, veo, lo que veo es diferente a lo que ve mi amigo, mi colega, mi vecino, mi compañero. No es igual la percepción. Siempre hay cargas teóricas, subjetivas, y es difícil pensar que haya una sola manera de ver el mundo, o es decir, un solo mundo dos. El mundo dos es muy, muy diverso y eso porque tenemos enfoques diferentes, percepciones diferentes, cargas, subjetividad, prejuicios. Y lo mismo pasa con temas sociales e históricos. Entonces, si eso pasa en la física, por ejemplo, con mayor razón va a pasar en temas, en objetos sociales, en objetos de la realidad que yo veo de manera distinta como ve mi colega, y los dos somos de la misma disciplina. Entonces, no hay que creer que los mismos fenómenos dan lugar a las mismas percepciones. Al contrario, toda percepción está teóricamente cargada. Eso significa que tiene una gran cantidad de contenidos subjetivos, prejuicios, aspectos psicológicos, personales, y por eso también lo que se establece, el discurso que se establece a partir de las percepciones, puede ser muy diferente, hablando de lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Resulta que yo puedo compartir con algunas personas que más o menos ven como yo y decimos tenemos el mismo paradigma. Nosotros vemos más o menos igual y compartimos una misma visión de estos hechos, por ejemplo, y además aceptamos ciertas teorías como válidas, como verdaderas. Por ejemplo, tú eres marxista, yo también, entonces más o menos vemos igual. Ese es el paradigma, ¿no? Y el paradigma crea cierta, diríamos hoy, tribu, ¿no? Nosotros somos de tal tribu y vemos las cosas así. Y eso, fíjense, es verdadero, pero no absolutamente, porque también hay otras personas que comparten otros paradigmas diferentes, por ejemplo, al marxista, y también tienen cierto sentido de verdad lo que las proposiciones que ellos dicen. Entonces, hay que tener en cuenta que se crean grupos que se refuerzan ellos mismos para compartir percepciones similares, teorías que se asumen como verdaderas e incluso nuevos contenidos que se validan dentro del paradigma como verdaderos. Y eso da lugar a ver que la verdad no es única, no es lo que nosotros decimos, no es que nosotros estamos, somos los que tenemos la razón, somos los que vemos las cosas como son y tenemos que defender nuestra posición. Bueno, está bien, pero desde una perspectiva más amplia, aunque seamos nosotros, somos solo algunos. Y hay otros que ven las cosas de diferente manera, que tienen conceptos diferentes, que tienen teorías diferentes, que se validan entre ellos según sus propios cánones, según sus propios conceptos. Y eso podemos llamar paradigma.
Entonces, el paradigma permite entender que la verdad no es excluyente, no es absoluta, sino está ubicada en un contexto, está ubicada en una articulación conceptual que la valida, donde se comparten muchos aspectos, desde las percepciones más o menos similares hasta también los prejuicios. Bueno, entonces, ¿qué concluimos de la primera parte? Que la verdad no es absoluta, que depende de la tribu que la construye y valida. Eso es muy importante de tener en cuenta, fíjense, para comprender la modernidad, la posmodernidad también. Porque si algo es característico de la modernidad es creer en la verdad absoluta, única y excluyente. Todo lo demás es falso. Y si algo es peculiar de la posmodernidad es asumir que yo tengo razón, enuncio proposiciones verdaderas solo dentro de mi tribu, solo para quienes comparten mis propios prejuicios. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, ¿verdad? Falsedad y mentiras. Aquí les presento una concepción bastante importante que también hace referencia al mundo 1, mundo 2, mundo 3 de Popper, ¿no? Es la teoría semántica de la verdad. Por ejemplo, si yo hablo de los objetos, si yo hablo de los hechos, si hablo de los fenómenos, si hablo de lo que estoy viendo y que es un objeto real. Por ejemplo, hormigas, yo soy entomólogo. Por ejemplo, la erupción de un volcán, soy geólogo. Por ejemplo, el cuerpo humano, soy médico. Por ejemplo, un fenómeno social, una movilización, soy sociólogo. Por ejemplo, un cambio de gobierno, soy político, o politólogo mejor. Bueno, esos son hechos, esos son fenómenos, esos son objetos reales. Y siendo tales son parte del mundo 1, según Popper, y dentro de la teoría de la correspondencia de la verdad o teoría semántica de la verdad, son parte del objeto que va a ser conocido. Ahora, para que sea conocido, tiene que formarse en la conciencia del sujeto una imagen. Por ejemplo, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que estoy percibiendo de ese objeto. Y esa imagen tiene que ser igual al objeto, porque imagínense que el objeto es de una forma y la imagen que yo formo en mi conciencia es de otra. Otra imagen que no corresponde, entonces nunca voy a llegar a conocer al objeto que quiero conocer. La objetividad se define como la correspondencia entre la imagen y el objeto. Es decir, yo construyo imágenes en mi conciencia correspondientes a lo que está fuera de ella, al objeto. Pero puede ser que yo tenga algunas deficiencias, ¿no? No veo bien, soy daltónico y por alguna razón creo imágenes en mi conciencia que no corresponden. Entonces eso es falta de objetividad. Eso es la imposibilidad de conocer. Y después tiene que haber otro tipo de correspondencia, que es entre la imagen que yo tengo, el mundo 2, y lo que yo digo, el enunciado que digo. Esa es la correspondencia entre imagen y discurso o teoría. Y la teoría ya es el mundo 3. Entonces, tiene que haber neutralidad y sinceridad. Algunos políticos, por ejemplo, son deshonestos, ¿no? Ven las cosas de una manera, pero dicen otra. Algunos tienen problemas de objetividad, no ven las cosas como son y por eso dicen enunciados que no corresponden a lo que es. Cuando digo algo sobre la realidad, hay otra correspondencia, que es la correspondencia que define la verdad. Entonces, ¿qué es verdadero? Verdadero es lo que digo.
Es absurdo decir la realidad es verdadera, eso no tiene sentido en la teoría de la correspondencia, teoría semántica. Solo puede ser verdadero lo que yo digo. Y para saber que si lo que yo digo es verdadero, tengo que conocer la realidad. Aquí resulta como un círculo vicioso, ¿no? Todo esto es para conocer la realidad y al final enuncio. La realidad es así. Por ejemplo, esto es una manzana, digamos. Bueno, realmente es una manzana esto que está frente a mí y que yo digo esto es una manzana. Estoy verbalizando qué es esto y resulta que, bueno, he dicho algo. Ahora, ¿cómo sé que lo que estoy diciendo es una manzana corresponde con este objeto que he visto, que se supone que he visto objetivamente y que yo soy sincero al verlo de una manera y digo esto es una manzana? Soy sincero, soy neutral. Si es así, si he visto objetivamente, soy sincero, soy neutral y enuncio una proposición, entonces asumo que lo que estoy diciendo corresponde con la realidad. Hay otros criterios de verdad, ¿no? Hay que preguntarle a otras personas, ¿usted qué está viendo? ¿Está viendo una manzana? Sí. Ah, entonces, ¿y usted también? ¿Y usted también? Entonces, esta persona que dice esto es una manzana está diciendo algo verdadero. ¿Qué es verdadero? Lo que alguien dice. ¿Y cómo se sabe que lo que dice es verdadero o falso? Porque esas son las dos posibilidades, ¿no? Verdadero o falso, conociendo la realidad. Yo conozco la realidad y por lo tanto digo, esta persona está diciendo algo verdadero porque está diciendo algo que corresponde con la realidad. Muy bien, si esta persona dice, este es un plátano, y resulta que no es un plátano, sino una manzana, entonces lo que está diciendo es falso. Ahora, ¿por qué dice esta persona, este es un plátano? Porque tal vez está viendo que es un plátano, o porque tal vez no sabe la diferencia. Entonces puede engañarse en cuanto a la imagen que tiene y lo que dice. O tal vez de alguna manera el objeto no es percibido de una manera objetiva, y da lugar a una imagen que dice esto es un plátano. Entonces, tiene que haber objetividad y neutralidad para que lo que uno dice, para lo que uno diga, sea correspondiente con el objeto y por lo tanto sea verdadero. Y así se entiende lo que es la verdad. Ahora, fíjense el problema de si todo esto se da dentro de un paradigma. Ya, nosotros decimos que esto es una manzana. ¿Por qué? Porque la vemos como manzana y decimos esto es una manzana y después volvemos a verla, a ver el objeto y es una manzana. Entonces estamos diciendo algo verdadero. Pero puede ser que otras personas u otros seres vean a esto que están viendo, están ellos, no como una manzana, sino como un veneno, por ejemplo, porque los mataría, por decir algo, fíjense. Entonces, todos estos que dicen, esto es un veneno, cuidado, también tienen razón, están viendo el mismo objeto desde otro punto de vista, por una estructura de percepción diferente, por una carga teórica diferente, y lo que dicen también es verdadero en función de lo que ellos ven de la realidad objetiva, de los objetos reales, y por lo tanto lo que dicen también es verdadero. ¿Cómo es esto? Entonces hay dos verdades. Otra vez constatamos que depende del paradigma. ¿Cuándo se dice algo falso? Por ejemplo, cuando yo veo algo que no es, como no es. Yo estoy viendo algo redondo cuando el objeto es cuadrado. Y por algún problema de percepción lo veo redondo y el objeto es cuadrado. Y soy sincero. Digo, esto es redondo. No estoy aquí cambiando entre lo que digo y lo que veo. Es decir, esto es lo que digo y esto es lo que veo. Y hay correspondencia. Entonces soy sincero, soy neutral. Pero lo que digo reproduce el error porque no soy objetivo. No veo las cosas como son.
veo de una manera diferente. Entonces, siendo yo una persona honesta, como veo las cosas como no son, digo algo falso. Y ese es el error. ¿Qué es el error entonces? Es tener una imagen que no corresponde con la realidad, ser sincero y enunciar algo correspondiente con la imagen que no corresponde con la realidad y por lo tanto lo que digo, la verbalización, el discurso, ha de ser falso. Y eso también tiene que ver con la valoración de la tribu, ¿no? Esta tribu siempre ve las cosas así. Todo ve como, por ejemplo, lucha de clases, porque son marxistas. Están errados, no es así. No todo es lucha de clases, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Y como no ven la realidad tal cual es, enuncian una y otra vez proposiciones falsas que no corresponden con la realidad. Bueno, hay otra situación, ¿no? Que es la mentira. La mentira ya no tiene que ver con la tribu, la mentira tiene que ver con la ausencia de sinceridad. Esta persona, este sujeto que conoce, ve al objeto de una manera objetiva, es decir, su imagen es como el objeto. No es que ve redondo lo que es cuadrado, ve cuadrado lo que es cuadrado. Pero no es honesta esta persona, y eso abunda, así son los políticos, ¿no? ¿Por qué decimos que los políticos mienten? Porque en realidad saben cómo es la realidad, saben cómo son las cosas, pero no lo dicen. Cambian. Lo que dicen no corresponde con lo que ven. Lo que dicen siempre cambia lo que ven, y esa es la mentira, la ausencia de correspondencia entre la imagen y el discurso, es decir, la proposición, esa es la mentira. Entonces, la mentira con objetividad da lugar a un discurso falso. Claro, esto corresponde, el objeto, la imagen, pero no hay correspondencia entre la imagen y el discurso y por lo tanto, como el discurso tergiversa la imagen, enuncia lo que la imagen no construye, el contenido del discurso es falso. Siempre el contenido del discurso, la proposición, o es verdadera o es falsa. Y que sea falsa significa que no corresponde con la realidad. Al final este político está diciendo esta es una realidad, este es un objeto circular, cuando es cuadrangular. Entonces, para entender la posmodernidad, también hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de proposiciones mentirosas. Es decir, discursos plagados de mentiras que los políticos, los pensadores, los escritores saben cómo es la realidad, pero no dicen, sino que la tergiversan, la alteran y por lo tanto enuncian juicios falsos. Hay, sin embargo, una situación muy interesante en que hay ausencia de objetividad, hay mentira, pero el juicio es verdadero. ¿Cómo puede ser esto? Yo a veces doy un ejemplo muy claro, ¿no? Supongamos que mi amigo me dice, préstame 100 bolivianos. Y yo le digo, no tengo. Yo sé que tengo en mi pantalón 100 bolivianos, pero no le voy a dar. Estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? Porque estoy diciendo algo que no corresponde a la imagen que yo tengo. ¿Cuál es la imagen que yo tengo? Que en mi bolsillo hay 100 bolivianos. Esa es la imagen que yo tengo. Y miento. ¿Por qué? Porque digo, no tengo 100 bolivianos. Bueno, resulta que se va mi amigo, yo quiero sacar los 100 bolivianos y me habían robado. En el minibús me robaron los 100 bolivianos. Entonces, cuando yo he dicho no tengo, he dicho la verdad, fíjense, pero a partir de una mentira por un error de objetividad.
Eso es muy interesante, ¿no? Es decir, que a veces hay mentiras verdaderas. Entonces, hay mentira que es un tema moral, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la honestidad o deshonestidad. Y saben que todos mentimos. Y mentimos en varios aspectos de la vida. Los políticos son los expertos, ¿no? Ensayan para que las mentiras no se descubran, para convencer. Saben que lo que están diciendo es mentira. Pero puede ser en algún caso que vean el objeto de una manera diferente y por mentir terminen diciendo algo verdadero. Hay una obra de Jean-Paul Sartre, este escritor existencialista francés del siglo XX, que se llama El Muro. Y en este cuento, él muestra que efectivamente hay una mentira que termina siendo verdadera. Por motivos de tiempo yo no voy a explicarles el argumento, pero es muy fácil conseguir en internet. El Muro, además, es un cuento muy corto que muestra cómo alguien miente, pero dice la verdad. Entonces, esa situación también es posible. Cuando se ha producido la pandemia, se ha producido a fines del 19, pero ha sido declarada a principios de marzo del 2020. Han aparecido varios filósofos, fíjense, que tienen sus discursos han sido sistematizados en este libro, tal vez alguien ha visto, pero además es fácil conseguir en internet, se llama Sopa de Wuhan. Wuhan es la ciudad donde se ha declarado la pandemia. Ahora bien, estos filósofos, como Judith Butler, por ejemplo, que es famosa, o Slavoj Zizek, que es también famoso, otros, ¿no? Jung Chul Han, este surcoreano, se han apresurado, fíjense, a hablar. Y algunos han hablado de una forma muy eh, precipitada. ¿Para qué? Para tener fama, para consolidar su prestigio, para decir que son los que iluminan a la humanidad. Y han dicho tonterías. Esa es la posmodernidad de que cualquiera diga lo que le da la gana y cree que tiene derecho a hacerlo y se ríe si está mintiendo y no reconoce si tiene error lo que está diciendo y no hay criterio que diga, usted está equivocado, no es así. Siempre va a haber un montón de gente que lo va a apoyar a ese individuo y a ese discurso. La posmodernidad es así, totalmente ligera, totalmente, diríamos, insubstancial. No hay un criterio para determinar, no, usted está equivocado, cállese. Al contrario, se habla y se dice, no, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, aunque sean tonterías, que va a haber siempre cientos, miles, millones de personas que van a respaldar por la ignorancia, por el contexto. Hagan bien, ¿qué ha dicho? No, la pandemia no existía. No existe la pandemia, es una invención. Y así ha escrito y ha publicado. Fíjense, solo por tener fama. Y gracias a la posmodernidad, en que uno puede decir lo que se le antoje, y siempre va a haber un hato de ingenuos, un hato de crédulos, un hato de seguidores que le van a aplaudir. ¿Qué ha dicho Alain Badiou? ¿Qué es? Todos estos son pensadores consagrados en sus países. Este en Italia, este en Francia,
que ha dicho que es como una gripe, y ya se va a pasar, no hay que darle tanta importancia. Es una enfermedad leve. Tenemos que ocuparnos de otras cosas, hay exageraciones. Y fíjense, eso decía al principio de la pandemia, para tener fama, para tener posición, para tener prestigio, que ya lo tenía. Es un tema de científicos que se va a resolver pronto. Los dos equivocados. ¿Qué decía Judith Butler? Se ha puesto a hablar a favor de Bernie Sanders, candidato a presidente, y en contra de Donald Trump. Y hablando de la pandemia, relacionándola con las elecciones en Estados Unidos. O sea, ¿qué tiene que ver? Solo para desprestigiar a Trump, apoyar a Sanders. ¿Y qué ha dicho este Zizek, que es bastante famoso, ¿no? Famoso en el tercer mundo, porque en su país, que es Eslovenia, no lo es, menos en Europa. La pandemia va a golpear como Kill Bill al capitalismo y lo va a destruir en 3 golpes mortales después de la pandemia. Chao, capitalismo. ¿Qué manera de burlarse del auditorio, de la gente? Esa es la posmodernidad. Fíjense, aparece un esloveno con ínfulas de ser el que descubre la verdad definitiva y dice, este es el final. Y ya no se va a levantar nunca más el capitalismo por la pandemia. Todas tonterías, todos discursos sesgados, todos mentirosos, todos falsos, todos errados. Y no estamos hablando de hijos de vecinos, sino gente que ha publicado libros, tiene premios, tiene seguidores. Así es la posmodernidad. Y todo pasa, no importa, continuamos. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? El tiempo en que cualquier mentira se pronuncia sin que haya ningún problema. Toda proposición se enuncia, por muy peregrina que sea, por muy insolvente que sea, por muy carente de respaldo que se muestre, y no pasa nada. ¿Y saben cuál es la expresión extrema de la posmodernidad? La posverdad, que no es lo mismo. Diríamos, la posverdad es la etapa final de la posmodernidad. ¿En qué consiste la posverdad? En que lo que interesa no es lo que se dice, es cómo se manipula. Se manipulan las emociones, los sentimientos, cómo se difunde a través de las redes sociales la tecnología, cómo aparecen las fake news, cómo se despliega una enorme cantidad de falsedades, de imágenes que persuaden, que crean emociones, sentimientos en los destinatarios para manipularlos, para lavarles el cerebro. Esa es la posmodernidad. Y la posverdad es la extrema expresión de la posmodernidad, donde el discurso es totalmente emocional, apela a los sentimientos, lava el cerebro de los destinatarios, quienes se regocijan en esas mentiras. La mentira llega al extremo y persuade así. Eso ya enunció este historiador de la ciencia, que es Alexander Koyré. Fíjense, este es otro ejemplo de la posmodernidad. ¿Cuántas mentiras decía Trump al día? 14 mentiras. Ridiculeces, declaraciones engañosas diarias, y eso lo ha denunciado el periódico norteamericano The Washington Post. Fíjense. Y, bueno, tenía una vocera que decía,
No, es que Trump habla de una realidad alternativa. Fíjense, es absurdo. ¿Qué es la realidad alternativa? No, es que no existe, pero existe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Existe o no? No, no existe, pero puede existir. Y como puede existir, es mejor tomarla como existente. O sea, ridiculeces. Esa es la posmodernidad. Y este expresidente, que además era un mentiroso incluso en sus negocios, y por eso está enfrentando un juicio en Nueva York ahora, un mentiroso patológico, compulsivo, habitual, que además tal vez gane las elecciones. Fíjense, gana las elecciones el peor mentiroso de Estados Unidos, como aquí, ¿no? Que mienta un político, ¿importa? No, yo lo apoyo. Lo apoyo, lo apoyo, lo apoyo. Pero si esos mentirosos de lo que dice, la mitad son mentiras, no importa. Esa es la posmodernidad, fíjense, el tiempo en el que no importan las personas que mienten, igual tienen seguidores, igual tienen apoyo, igual tienen quienes los defienden. Y dañan pues la democracia, dañan las instituciones, dañan la política, porque convierten el liderazgo en una mentira. Si él miente, se asume que todos los demás políticos mienten. Si no cumple lo que se ha comprometido, ya nadie tiene credibilidad como alguien que promete algo que quiere cumplir. Y si lo que dice siempre está sesgado y demás, ¿qué se puede esperar de los demás? Yo lo apoyo porque me simpatiza, porque no sé, espero que me dé un trabajo, por lo que sea. En un mundo en el que ya no hay patrones morales de evitar la mentira, patrones axiológicos que eviten compromisos y promesas insinceras. 14 mentiras al día. Ese es el récord, ¿no? En la guerra es donde más mentiras hay. Ahora vemos, ¿no? En la guerra de Oriente Próximo, sobre cantidades, pero ya se veían estas mentiras, por ejemplo, al inicio de febrero de 2022, marzo, cuando había mentiras. Y claro, eso es fundamental. Fundamental, en el primer mes, segundo mes, ya murieron enorme cantidad de periodistas. ¿Por qué son tan importantes los periodistas? Porque ofrecen perspectivas que los mentirosos no pueden callar, a no ser que sean unos dictadores, ¿no? Corea del Norte, no hay pues, libertad de prensa. Ahí hay una sola agencia que produce noticias y lo que hace su líder autócrata y dictador, este gordo Kim Il-un, es repetido como la única verdad. Pero en países donde hay libertad de prensa, los periodistas se juegan la vida porque ofrecen no realidades alternativas, verifican, constatan, descubren a los mentirosos y se juegan la vida. Eso es interesante también, ¿no? En la posmodernidad, que pese a que hay tantas mentiras, tantas opiniones, tantos sesgos, tantos absurdos, también hay la posibilidad de que se sepa por lo menos otros enfoques de lo mismo, otras proposiciones, y se construyan otras verdades también. Y claro, todo está plagado de mentiras, ¿no? Fíjense, aquí por ejemplo me llama la atención esto, ¿no? Son soldados rusos prisioneros, que cuando los médicos ucranianos los estaban curando, les insultaban y les decían, nazis les mataremos. Al médico que le está curando le dice, tan lavado está el cerebro de estos individuos que primero creen que se enfrentan a nazis, algo que es falso.
Y después que no tiene ningún reparo en decir, me estás ayudando, yo te voy a pagar matándote. O este otro, ¿no? Hay que ser hombre para apoyar a Putin, fíjense. ¿Cómo va a estar su cerebro? Fruto de los discursos, de la manipulación, de la posmodernidad. Es algo increíble. Me listo porque voy a defender a... Pero si su país es el invasor, si su país es el criminal que bombardea hospitales, guarderías, teatros, es decir, lo mismo está haciendo Israel. Hay diferencias, hay que analizar, pero qué importante es lavarse el cerebro, ¿no? Para que piensen que tienen que defender. ¿Qué defender si ellos son los agresores, los invasores? Pero claro, siempre hay otros que se mantienen, los encarcelan, 10 años de cárcel por decir la palabra guerra. Ya, el colmo, ¿no? Eso ha hecho Putin. Y claro, aparecen los discursitos, ¿no? Como de este que se llama Dugin, que habla del gran imperio de Rusia, que va abarcado Eurasia, toda Europa y Asia, o el gran imperio que va a ir desde Portugal hasta la China, va a conectar el océano Atlántico con el Pacífico y bajo el mando político de un ruso, claro, él sueña que sea Putin, ¿no? Es gente que no tiene ningún principio democrático, que ve el poder como opresión de arriba a abajo y quiere expandir eso y justifica para dar sentido a la guerra de invasión que ha protagonizado Putin. Y eso hay siempre quien lo reproduce. Es más, como esta es una dictadura sin periodismo libre, sin libertad de expresión, lo que dice hay que repetir. Y quien esté en contra, a la cárcel. Entonces, a esos extremos llega un sistema autoritario, dictatorial. Bueno, entonces ya estamos entendiendo lo que es la posmodernidad. Es mentira tras mentira tras mentira. Es lavado de cerebro. Es creación de adláteres y seguidores sin ningún respaldo empírico. Es el abuso del poder para negar las visiones diferentes. Es el cinismo de quienes hablan y hablan buscando siempre convencer, persuadir y dirigir al oyente. Vamos a ver qué es la ideología y la vamos a relacionar con la posverdad. Y también relacionar con la posmodernidad. Hemos dicho que la posverdad es la etapa última del posmodernismo, de la posmodernidad. Han habido diferentes conceptos de la ideología. Por ejemplo, Antoine Claude Destutt-Tracy ha creado el término. Él se ha inventado el término ideología. Y tenía un sentido muy diferente al que tiene ahora, ¿no? Marx, por ejemplo, ha hablado de la ideología en un sentido muy diferente al estudio de Tracy y le ha dado un contenido de conciencia falsa, ¿no? Al grado que Althusser, que es un seguidor de Marx, dice, la ideología es lo que se opone a la ciencia y el discurso de Marx es científico. Por lo tanto, todo discurso diferente al de Marx es ideológico. Es decir, la ideología es el discurso falso. No necesariamente mentiroso, pero puede haber ideólogos mentirosos. Pero es siempre un discurso falso. ¿Por qué? Porque no muestra las cosas como son. Muestra las cosas como no son. Ahora, ¿por qué muestra las cosas como no son? Por error, porque por el error que hemos visto
no hay correspondencia, no hay las tres correspondencias que hemos visto de objetividad, sinceridad y de verdad, pero también, claro, por la mentira. Entonces, hay diferentes concepciones de la ideología. Aquí esto, fíjense, un mismo objeto puede ser visto con gafas rojas, con gafas verdes, con gafas azules. Y esos son diferentes sujetos. Y esos sujetos que ven las cosas con color diferente pueden ser neutrales y sinceros y hablan y dicen, esto es así, esto es lucha de clases. No, esto es destrucción del medio ambiente. No, esto es expresión de líder. Cosas así que muestran en su discurso que no es necesariamente mentiroso, pero que como está teñido de cierto color lo que están viendo, dan lugar a que sus discursos sean diferentes, sean además valorados por sus seguidores y digan, sí, tienes razón, esto es realmente lucha de clases, sí, tienes razón, esto es realmente destrucción del medio ambiente, sí, tienes razón, esto es lo que sea, ¿no? Ataque a nuestro líder o lo que sea. Entonces, esa es la ideología que también permite comprender lo que hemos llamado paradigma, ¿no? Es decir, la tribu que reacciona favorablemente, apoya, sustenta y que le da al que habla credibilidad y valor de verdad. Bueno, entonces la ideología, por decir así, son verdades múltiples sobre un objeto dependiendo de cómo se lo ve, con qué color de gafas lo veo y cómo con ese color yo puedo sustentar algo que de alguna manera es verdadero y que siempre en la posmodernidad voy a tener un hato de seguidores, es decir, un grupo de seguidores que me aplaudan. Fíjense, en la posmodernidad se llega a estos extremos que dicen, por ejemplo, hagan esto. Puede ser ridículo, absurdo. Ha habido terremotos en México hace algunos años, hace unos 2 años, y influencers, ¿no? Los influencers, saben ustedes quiénes son, que se llamaba José Ron, que decía, hagamos simulacros y así ya no va a pasar el terremoto. Y otros decían, eh, personas con millones de seguidores, hay que atraer la buena suerte para que no haya el terremoto. Gente supuestamente educada, estos no son ignorantes, tienen llegado del campo, tienen estudios y lo que difunden es tan absurdo que solamente puede ser superado por la absurda cantidad de gente que cree y le sigue. Hay fíjense, un tercio de jóvenes en Estados Unidos que cree que la Tierra es plana, el terraplanismo, y que todas las fotos y demás han sido así montajes, ¿no? Un técnico de estudio haciendo el montaje del astronauta en la Luna. Y que claro, si llegamos al borde nos vamos a caer. Pero a tal punto han llegado que han dicho, ya vamos a armar un crucero para llegar al borde y nos damos media vuelta, para que veamos cómo es el borde. Ya, han reunido el dinero, querían viajar al borde, ¿y qué ha pasado? Ningún marinero ha querido conducir su barco, porque decía, es absurdo, no vamos a llegar a nada. Y claro, han tenido que cancelar el viaje que iba a corroborar su teoría terraplanista. Porque no había ningún marinero que conduzca ese barco supuestamente hasta los confines de la tierra plana.
a ese absurdo, este ridículo, pero no son 4 personas, 3 de cada 10 personas. Y no estamos hablando de un país de ignorantes, jóvenes que estudian, que tienen conocimientos científicos y que se obstinan. Esto es la posmodernidad. Sostener cualquier posición, ser parte de cualquier tribu. Y cuanto más conspirativa, más extrema, mejor. Así me siento yo más interesante. Así me siento más inteligente. Así me siento más informado sobre las tendencias que se pueden adoptar hoy día. Entonces, esto ya no es ideología, es absurdo. Y pasa lo mismo en la ciencia. Estos escritores, Edgar Morán, por ejemplo, señora, que supuestamente usa teorías físicas, teorías como la teoría de la complejidad, y no saben absolutamente nada de ecuaciones físicas. Y son totalmente avesadas, totalmente atrevidas en escribir lo que les da la gana con cualquier idea que al final muestra la imposibilidad de restringir los absurdos y la imposibilidad más grave todavía de restringir la credulidad de los destinatarios. Bueno, vamos a terminar ahora con una comparación entre la modernidad y la posmodernidad. Doctor, tiene 5 minutos más. Bueno, Disculpe por mejor me interrumpir. callo entonces, no voy a continuar si no tengo tiempo. Justamente son 5 minutos antes de No, las voy a preguntas. hablar hasta acabar, no voy a hablar 5 minutos. O no hablo más. Yo creo que sí puede continuar nomás, doctor. Ya no vuelvas a interrumpirme, por favor, es muy molestoso que interrumpas. Bien, les decía entonces, estimados oyentes, que en la historia de la humanidad hay 3 grandes etapas, o épocas mejor. La premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Y la premodernidad es la más larga, tiene alrededor de 11.500 años, fíjense, es bastante larga la premodernidad. La modernidad dura alrededor de 500 años. Y la posmodernidad, bueno, también tiene alrededor de unos 50 años. Entonces, la premodernidad, 11.500 años, ¿cuáles son las características? Es una sociedad especialmente agrícola, que obviamente tiene gente poderosa, como reyes, sacerdotes y guerreros, y que se funda en las actividades de las ciudades más constituidas como Estado y las tribus. Y eso ha llegado hasta los estados nacionales de la Edad Media. Entonces ese es el desarrollo de la premodernidad hasta más o menos mediados del siglo XV. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX se ha fundamentado la modernidad. ¿Con qué? Con la revolución industrial. Ya no es la agricultura la principal actividad económica, sino la actividad de las fábricas, la actividad industrial, con el capitalismo, con la burguesía, con el proletariado y con el desarrollo de una cultura con ciertos estilos, con cierta también cultura para las masas y con un nacionalismo que establecía características del Estado. La posmodernidad, en cambio, ya no es
agrícola ni industrial, es informática, es la sociedad de la información y que se alcanza a escala global. Si aquí son las ciudades-estado, las tribus, etcétera, y aquí son los estados nacionales, aquí tenemos el alcance global. Entonces, eh, tenemos una diferencia en cuanto también a la multiplicidad de todo discurso posible. Ese es el mundo de la cultura de la posmodernidad. ¿Cuáles son las características de la modernidad de estos 500 años, no? Se supone que hay un yo estable, un yo que conoce el mundo y que descubre la ciencia, lo que les decía, ¿no? El mundo 3 de Popper, y según la teoría de la semántica de la verdad, las proposiciones verdaderas. Hay un discurso entonces que excluye a la falsedad y afirma la verdad. Se trata de un discurso que se centra en el observador, que además es el científico, el filósofo, el político, que tiene la capacidad racional y la libertad de enunciar proposiciones verdaderas. Y se usa el lenguaje para eso. Es la época del racionalismo, del optimismo, de la verdad que descubre las proposiciones falsas y que siempre está centrado en el hombre y que permite desarrollar el progreso. En cambio, la posmodernidad tiene estas características, fíjense. No hay reglas, no hay el yo que gobierna el mundo, todo está diluido, ya no hay profundidad en nada, todo es superficialidad, todo es ironía, todo está indeterminado, fragmentado, hecho trizas. Y todo está mezclado con parodia, travestismo, carnavalización, el absurdo. Es la vivencia de lo lúdico y de lo inmanente, sin principios de valor de verdad que sean restrictivos, con una total dispersión. Y finalmente, aquí tenemos otras características que muestran el tránsito a la posmodernidad, ¿no? Por ejemplo, sobre el tiempo, ¿no? El tiempo ya no es lineal, ya no hay la línea de tiempo y la secuencia hacia un final teleológico de la historia. Es decir, el final, que puede ser lo que sea, el comunismo universal de Marx o el reino de Dios del cristianismo. Cualquiera de esos finales está dentro de la concepción lineal del tiempo moderno. En cambio, en la posmodernidad el tiempo es totalmente relativo, totalmente disperso, desordenado. La religión ya no es salvífica, la religión ya no es necesariamente monoteísta. Hay una gran cantidad de sustantivismos, de ritos, de multiplicidad, de irreligiosidad, de manifestaciones de lo más híbridas, ¿no? Que mezclan religiones. Esa es la posmodernidad. Hay consumo, pero un consumo también diferente. Es el mundo postindustrial, ¿no? Es el mundo del consumo industrial moderno, sino postindustrial en que claro, hay preferencias por lo lúdico, lo feo, lo descomunal, lo infinitesimal, lo irónico, sin principios estéticos universales. Y la sociedad aparece como ya no la concreción de la revolución, la concreción de una visión lineal de la historia, sino como algo también desordenado, heterogéneo, etc. En tanto que el poder ya no tiene sustancia
y la tecnocracia ya no gobierna la producción y la mayoría y la democracia tampoco con cualquier manifestación. Estas son las características de la posmodernidad. Y finalmente, aquí tenemos una contrastación entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad establece la economía de gran escala, es decir, la economía nacional. En cambio, la posmodernidad da lugar a cualquier realización económica que puede ser familiar. Mi familia tiene una fábrica un poco artesanal, no es una fábrica totalmente tecnificada, sino artesanal, y nosotros vivimos de eso. Es decir, la economía ya no es la economía nacional de libre mercado planificada, sino algo más pequeño. La modernidad establece jerarquías, mandos, sea en la religión, en la política, en las relaciones laborales subordinadas. La posmodernidad aboga por la anarquía. No, yo no acepto ningún tipo de autoridad. ¿Por qué me voy a someter a la autoridad? No tengo ningún motivo para hacerlo. Yo soy libre y tengo esa actitud posmoderna de anarquía intrínseca a mi ser mismo. En la modernidad había la división técnica del trabajo, había una organización dividida del trabajo para la mayor productividad. En cambio aquí, socialmente, yo me puedo ocupar en lo que sea sin que haya una racionalidad económica. La modernidad es el mundo de la paranoia, es decir, todos están de alguna manera corriendo frente a algo que creen que les persigue, que es el tiempo, que es el consumo, que es el trabajo, que es el dinero. En la posmodernidad, no paranoia, sino esquizofrenia, es decir, un total abandono de uno mismo. ¿Qué me importa lo que me pase? Yo no voy a actuar de acuerdo a lo que los demás están evitando, corriendo, apresurándose en su carrera como profesionales, como gente que acumula bienes. No, yo soy totalmente indiferente a todos esos valores. La modernidad establece el capital, el monopolio, ¿no? Y la producción industrial competitiva o planificada. En cambio, en la posmodernidad hay mayor labilidad, aparecen empresarios, aparecen emprendimientos por aquí, después desaparecen. No es una sociedad de libre mercado y de consumación del consumo. La modernidad aparece como la sociedad que instituye universales, es decir, contenidos válidos para todos. Esto nadie puede decir no es así. En cambio, la posmodernidad dice lo que nosotros establecemos vale para nosotros y solo para nosotros. No nos interesa lo que piensen los demás, lo que crean los demás, lo que establezcan los demás. La modernidad es el mundo de la ética. Hay que tener actitudes morales. No, lo que nos interesa es el gusto estético, la libertad, las drogas, lo que sea, cualquier manifestación totalmente libre, personalista. La modernidad expresa el poder del, de Dios como Padre. En cambio, la posmodernidad no tiene esa restricción de la moral, el pecado y el castigo que pueda propinar Dios Padre, sino es la sociedad libre, lábil, ligera, líquida del Espíritu Santo. La modernidad es la sociedad de la producción. En cambio, la posmodernidad de la reproducción, del plagio, de los cambios mínimos que dan lugar a creaciones que no son tales. Es el eclecticismo, no es la autoridad, no es el modelo, no es el canon, es juntar lo que a uno se le ocurra.
lo que le dé la gana. Es la sociedad comercial al extremo, no es la sociedad de los estilos clásicos o típicos del vanguardismo, por ejemplo, en el arte, sino del comercialismo. Todo al final tiene solo un sentido comercial. La modernidad es la política de grupos de interés, es decir, pugnas, competencias. En cambio, acá lo que interesa es el politicastro, ¿no? El que tiene cierto carisma, el que puede arrastrar masas. A ese hay que impulsarlo porque van a votar por él en un mundo de la posverdad que mienta, mienta, mienta. Está muy bien que haga retórica y que establezca oposiciones y enemigos ficticios, está bien. En cambio, la modernidad, no. Son los grupos de interés, el discurso que debe ser verdadero, el que debe tener propuestas y ofrecer alternativas de compromiso. No es la sociedad de los emprendimientos colectivos, la posmodernidad es algo más local, es algo más andrógino, no fálica, es algo relacionado con los juegos del lenguaje, no con la metateoría, es el mundo de la heterotopía, en contraposición al mundo utópico de la modernidad. La modernidad tiene telos, tiene utopías, tiene mundos que se presentan como el final de la historia, el comunismo, el reino de Dios, el mundo de la ciencia y la técnica, el mundo de la razón y el entendimiento universal entre los hombres. Todas esas son filosofías de la historia modernas. Marx, el cristianismo, Habermas, el liberalismo, Fukuyama, etcétera. Todas son utopías. En cambio, en la posmodernidad no hay utopías, hay simplemente otros lugares. Heterotopía significa eso. No es un lugar inexistente que aparece como el final de la historia, sino lugares ficcionales de múltiples características. En cambio, la utopía es el final de la historia donde cada individuo cumple una función en el decurso hacia ese final. La modernidad consuma la ética protestante del trabajo, ¿no? Esto de Weber, por ejemplo, ¿no? En contraste con la ética católica. En cambio, la posmodernidad es algo más temporal, totalmente lábil, con religiones híbridas. Y eso vale para todos, para que sean como quieran en el mundo de la geopolítica, mientras que la modernidad es el mundo del devenir y del internacional. Bien, y aquí tenemos las últimas eh, eh, diapositivas, esta es la última precisamente, que muestra cómo el capitalismo, la primera mostraba la historia de la humanidad, ¿no? 11.500 años, 500 años, 50 años. Aquí vamos a ver las etapas del capitalismo, desde el capitalismo temprano hasta el capitalismo tardío, que muestra también el desarrollo de la posmodernidad, que es en realidad lo que viene después de esto, porque esto es lo que corresponde más al capitalismo y particularmente al desarrollo moderno del capitalismo, desde el Taylorismo hasta el postfordismo, que son etapas de desarrollo del capitalismo que tenían crisis, han tenido cambios, pero que se han reconstituido hasta dar lugar a ciertas características concernientes al Estado, concernientes también a la esperanza revolucionaria de superar esa etapa y de dar lugar efectivamente al capitalismo desarrollado y al capitalismo tardío, donde aparece y se desarrolla y se cristaliza la posmodernidad, es decir, el capitalismo tardío es donde aparece. La posmodernidad aparece en distintos ámbitos. Si ustedes ven en Internet, posiblemente encuentren, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? Y claro, hay estilos arquitectónicos que se designan como posmodernos.
en tanto que en la filosofía también. Y en tanto también hay en los estudios culturales. Entonces la posmodernidad es un concepto amplio que se desarrolla en varias disciplinas, como es la historia, la economía, la cultura, la arquitectura. Hay una arquitectura, como digo, posmoderna y ha sido desde la arquitectura donde se han desarrollado algunas características propias extendidas después a otros ámbitos. Bien, si Valeria está de acuerdo, le enviaré estas diapositivas que ustedes pueden emplear si creen que les puede servir en algún momento para su desarrollo eh, personal y para el conocimiento que tengan de este concepto que es la posmodernidad. Claro que sí, doctor. Más bien, millones de gracias. Vamos a agradecer mucho sus diapositivas. Igual informarle que la clase ha sido transmitida por Facebook. Al culminar esta reunión le voy a pasar el link. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas. Hay preguntas que dejan en el chat. Yo se las voy a leer. De todas maneras, si alguien si alguien quisiera hacer la pregunta de manera directa, puede levantar la mano, paso la palabra y hacen la pregunta. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuán inserta está la posmodernidad en la Universidad Boliviana en cuanto a la educación y en relación a la política universitaria? Bueno, a mí me parece que la pregunta no está muy clara, sino sería al revés, ¿no? Es decir, ¿cuán posmoderna es la Universidad Boliviana? ¿O cuánto se introduce en la posmodernidad la Universidad Boliviana? Entiendo que es esa la pregunta. Yo pienso que en nuestro país hay bastante diríamos, posibilidad de cultivar actitudes posmodernas. Si ustedes han visto las características de la posmodernidad, eh, muestran también actitudes de quienes eh, han, diríamos, rechazado una actitud moderna y abrazan una actitud posmoderna, por ejemplo, esto de creer cualquier discurso, de apoyar a cualquier mentiroso, de asumir cualquier posición como si fuese verdadera. Todo eso se da en la Universidad Boliviana. Y en cuanto hay menos dedicación al estudio de los contenidos cultos, por ejemplo, contenidos referidos a lo que antes era una formación profesional culta, que había que saber de historia, que había que saber de filosofía. Cuanto menos estudia, cuanto más comercial es la actitud frente a la formación profesional. Yo tengo que aprender 4 cosas y después me pongo a trabajar. No hay una formación humanística que redunde en la cultura, sino que hay esa tendencia a consumir algunos contenidos para una formación lábil, superficial. Hay sin duda más posmodernidad que una actitud moderna. Y eso es evidente no solo en la Universidad Boliviana, en todo el mundo. Es un signo de los tiempos, la desvaloración de las humanidades, de la formación humanística, del conocimiento culto y crítico. Lo más importante es la incapacidad crítica que grandes mayorías de estudiantes muestran. Es decir, no les interesa primero temas de actualidad informativa y segundo, desprecian esos contenidos porque no tienen relevancia en su existencia, porque no tienen una formación humanística que suponga ciertos valores y ciertas posiciones.
Y en ese sentido, no solo la Universidad Boliviana, sino el conjunto de la educación universal a escala global, hoy día tiene esas características: total superficialidad, labilidad, carencia de valores humanísticos, carencia de la valoración de la formación culta, rechazo a la formación humanística, y eso es evidentemente posmoderno. Muchas gracias, doctor. Camila Mendieta Suazo está levantando la mano. Le damos la palabra. Gracias. Tenía entendido que nuestros sentidos son limitados y por ello los conocimientos son relativos, incluso si la ciencia lo demuestra. Pero que sea relativo no significa que todo sea válido. Entonces, mi pregunta viene a que, entonces, ¿cómo sé que lo relativo de la verdad es válido y cómo sé que lo que no lo es? Ya que también se dice que el conocimiento objetivo no existe. El tema es, ¿qué es la objetividad? Porque si yo soy daltónico y me reúno en un grupo de daltónicos, vamos a decir, lo que es rojo es azul, por decir algo, ¿no? Y vamos a estar de acuerdo. Y vamos a decir, ser objetivo es ver esto azul. Entonces, la objetividad no es algo que se asume de manera universal y de manera excluyente. Eso es lo que he expresado, que es propio de la posmodernidad. La posmodernidad no acepta verdades universales ni la objetividad como algo necesario y universal, sino como algo relativo. ¿Qué quiere decir que sea relativo? Que nosotros los daltónicos tenemos razón también, porque lo que es rojo vemos azul y entre nosotros sabemos que eso, lo que decimos que es azul para nosotros en nuestro lenguaje. Entonces, esa es la idea de paradigma también. Nosotros los marxistas vemos estos fenómenos sociales, estos hechos de esta manera y por lo tanto somos objetivos, decimos la verdad, somos los que establecemos proposiciones universalmente válidas, aunque sabemos que no son universales. Que sean relativos quiere decir que no hay un criterio necesario, universal e inmodificable de lo que sea la objetividad, y que al ver el objeto y el discurso es posible admitir que un discurso sea verdadero en la medida que la tribu lo sostenga, es decir, los otros que forman parte de nuestra tribu están de acuerdo y así estamos bien porque aceptamos la verdad y la objetividad entre nosotros y para nosotros. Hay otros criterios, ¿no? Este es el problema del criterio de la verdad. El criterio, por ejemplo, de la intersubjetividad, pero eso es, en definitiva, sustenta esta misma posición. Es decir, ¿quiénes van a establecer cómo es la realidad para saber si las proposiciones son verdaderas o falsas? Otras personas, pero esas otras personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que van a establecer las realidades así? Por lo tanto, fulano de tal se equivoca o está en lo cierto. Otros que van a tener también prejuicios y que también les dan carácter relativo. En ese sentido, la posmodernidad, claro, es más flexible, no es dogmática. Y la modernidad, en cambio, es bastante dogmática, porque dice, no, yo soy el que veo la realidad tal cual es, y todos los demás están equivocados. Entonces no hay margen de posiciones diferentes, no hay margen de relativismo. La posmodernidad es relativista y en ese sentido, en mi opinión, tiene valor, porque sin duda que discursos dogmáticos que establecen yo tengo la verdad son los que llevan a situaciones autoritarias. Es decir, todos los demás están equivocados, solo yo tengo la razón, y los que quieren me siguen y los que no, no. Y esa actitud es sumamente autoritaria, perniciosa, contra cualquier situación de tolerancia, de aceptación.
de los demás y de sus propios discursos. Eso yo creo que es positivo de la posmodernidad, que sea más flexible. Pero cuando ya se extralimita esto, ya no hay ningún parámetro universal que permita establecer límites, eso tampoco se puede admitir, ¿no? Y cuando esos límites se transgreden con mentiras, lavado de cerebro y demás, ya se pasó, ¿no? Es decir, una cosa es ser tolerante, una cosa es comprender las opiniones desde un punto de vista diferente que permite una concepción, una comprensión y aceptación ideológica de los demás. Y otra cosa es aceptar ya lo que sea, que inclusive puede dañar aspectos que se pueden considerar universales en cierta medida, como por ejemplo los derechos humanos. O sea, hay algunos límites que no se pueden transgredir, por ejemplo, los derechos humanos, por muy modernos que sean. Claro, los derechos humanos, respetarlos, defenderlos, es una consigna moderna, no es posmoderna. La posmodernidad da lugar a que, claro, yo soy musulmán y puedo decapitar bebés, ¿no? ¿Por qué? Porque soy musulmán y eso es lo que quiero hacer. Entonces, la posmodernidad debería, en mi opinión, valorar sus aciertos, como esto de la tolerancia, etcétera, pero también restringir sus extremos y su tendencia a extralimitarse. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que han dejado en el chat es de Héctor Moisés Quispe Suso ¿Sí? ¿Qué dice? y dice, ¿estaría de acuerdo con la tesis de Byung-Chul Han acerca de que vivimos en la decadencia de la democracia y que en sí vivimos en una infocracia debido a que la información masiva y las redes sociales determinan el voto de los ciudadanos? Es un tema interesante porque la tecnología permite, por ejemplo, según algunos politólogos actuales, llegar a la democracia directa. La democracia directa es diferente a la democracia representativa. La representativa quiere decir que yo no puedo opinar y decidir como lo hace mi vecino, como lo hace mi otro vecino, y lo que todos digamos y todos opinemos y votemos se va a hacer. No, en la democracia representativa yo voto para que alguien hable por mí, decida por mí y tenga la posibilidad de ejecutar lo que él quiere en mi nombre. La democracia directa, en cambio, es la que existía en Grecia, ¿no? La eclesía en Grecia, ¿qué era? Era la asamblea. Y la asamblea se unía a todos los ciudadanos, hablaban y votaban todos. Entonces nadie representaba a otro. Cada uno estaba a nombre de sí mismo. Ahora, el problema de ejecutar la democracia directa es la escala. ¿Cómo vamos a ejecutar una decisión de todos, que somos 5 millones de personas, digamos? Obviamente no se pueden reunir, pero con la tecnología sí se puede. Sartori, por ejemplo, afirma eso, el tecnopoder. Es decir, podemos llegar a mejorar la democracia haciendo preguntas instantáneas a la totalidad de los ciudadanos. Y si hacemos, no sé, unas 2, 3 preguntas al día, todo se va a decidir en función de lo que instantáneamente digan todos, como con la tecnología. Entonces, la tecnología puede ayudar, pese a que seamos 5 millones de personas los que somos ciudadanos, etcétera, para decidir los problemas. Y en ese sentido, la tecnología puede ser muy útil. Claro que hay gente inescrupulosa que va a hacer fraude, que va a poner virus, que va a manipular, pero también se puede frenar eso.
Entonces es posible pensar en el futuro de la democracia, incluso superando que no sea representativa, sino que sea directa gracias a la tecnología. La información, por otra parte, como señala la pregunta, lleva a situaciones de la información que ya eh, daña, ¿no? Es decir, que no es información constructiva, no es información para deliberar, no es información para decidir, que puede ser en un sistema de democracia directa, sino es una información que contamina, que eh, hace que la psique colapse, es decir, ya no se puede resistir la cantidad de información basura que hay, además llena de mentiras, eso es cierto, y eso es lo que prevalece en la posverdad, donde lo que hay es manipulación de lo emotivo, de lo personal. Entonces, no es una información responsablemente usada para beneficiar al destinatario, sino para aplastar su mente, hacer que colapse, una infoxicación se llama, ¿no? Una intoxicación por la información. En ese sentido, yo pienso que la democracia tendría que buscar formas de participación directa y no representativa con ayuda de la tecnología. Y segundo, que la información debería regularse de manera que se descubra al mentiroso, al hackeador, al que difunde noticias falsas, fake news, y se lo ponga en evidencia de una manera ostensiva y vergonzosa, para que no vuelva a hacer eso, porque realmente eso daña la cultura política de un tramado social. O sea, en lugar de que la información sirva para tener conocimiento que permita optar a mí como ciudadano con una posición explícita, resulta que me están manipulando, me están lavando el cerebro, me están difundiendo mensajes que yo los repito incluso subliminalmente, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, es el cuarto poder identificado como el poder de la información, es sin duda algo que debe regularse y que debe sancionarse, especialmente cuando hay mentiras descubiertas. Hay, por ejemplo, Bolivia verifica, ¿no? Para saber si un meme es falso o no, lo cual está muy bien. Esas son formas adecuadas de llevar a una sociedad de deliberación racional y de control de la responsabilidad social de quienes usan la información para dar lugar a procesos racionales o para dar lugar a procesos totalmente inmorales de manipulación de los destinatarios. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que está es, en el terreno lingüístico, la posmodernidad suele vaciar de contenido ciertas palabras y dotar de significados totalmente diferentes. ¿Usted cree que es un terreno que debería ser disputado? Las lenguas expresan cambios de los usuarios. O sea, por ejemplo, decir aiga era lo correcto hace 200 años. Era así, ¿no? Oye, decir, no sabe hablar, dice aiga en lugar de decir haya. Pero hace 200 años, más tal vez, 300, 400 años en nuestro contexto, es decir, en Bolivia, en el periodo colonial, escribir y decir aiga era lo correcto y era lo culto. Entonces las lenguas están en constante cambio. ¿Cuándo se consolida un cambio? Cuando los usuarios ya abandonan un significado y adoptan otro o adoptan un significante diferente al existente antes para darle un significado similar. Otra cosa es la lucha ideológica, es decir,
ya, vamos a luchar por defender nuestra idea de revolución. Nosotros que somos comunistas vamos a luchar contra los anarquistas defendiendo la idea que tenemos de revolución. Estos anarquistas creen que tiene que eliminarse el Estado y nosotros sabemos que no es así. Entonces, una es la lucha ideológica que en el fondo representa también pelear, por decir así, por el contenido de los conceptos. Y eso se da en el plano de la teoría. En el plano del uso cotidiano de la lengua, yo no diría que hay tanto una lucha, sino hay cambios por influencia. Y actualmente la influencia es eminentemente muy grande a través de las redes sociales y la tecnología. Entonces, aparecen expresiones que, bueno, por ejemplo, a mí no me gusta, pero se repiten tanto que voy a terminar repitiéndolas también yo, porque así es la dinámica de la lengua es su uso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace 3 años atrás, eso que hoy yo escucho muchísimo, es pues un pleonasmo. Si estoy diciendo hace 3 años, eso es suficiente, o si digo 3 años atrás, eso es suficiente. Pero decir hace y atrás es pues un pleonasmo que es un uso inculto de la lengua. Pero algunos creen que eso es lo elegante. Y claro, se convencen que hablar así es elegante, aunque sea un pleonasmo, o decir periodo de tiempo, otro pleonasmo, ¿no? Entonces aparecen expresiones que son gramaticalmente, no corresponden al lenguaje culto, pero que se repite tanto, y gracias a la tecnología hoy día, que se vuelven formas de hablar en el uso cotidiano, es decir, en el uso del lenguaje diario. No es la norma culta, pero como es cotidiano, lo termino repitiendo. Otra de estas expresiones es no usar la conjugación, ¿no? Agradecer a los asistentes. ¿Qué es eso? Como si no hubiese conjugación del verbo agradecer. Yo les agradezco a ustedes, señores asistentes. Yo les agradezco por conectarse. Eso es pues el lenguaje culto, pero como hay un uso cada vez más generalizado de ciertas expresiones, resulta que lo que es inculto o lo que se consideraba antes reprochable termina siendo de amplio uso. En ese sentido, hay que diferenciar lo que es la pugna ideológica que supone el enfrentamiento del contenido de los conceptos de lo que es el uso cotidiano de la lengua. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat que hace Camila Troche que dice, ¿por qué no mencionó a Zygmunt Bauman y su concepto de la sociedad sólida, moderna y líquida posmoderna? Creo que es un autor central en la concepción de la posmodernidad y usted compartió muchas de sus ideas. Sí, no he mencionado el nombre, pero he dicho sociedad líquida, ¿no? Entonces, quienes conocen algo de Bauman saben que he hablado de él. En otra oportunidad lo voy a mencionar. Me disculpo, tiene razón esa señorita. Muchas gracias, doctor. 2 preguntas más. Dice, ¿cómo se constituye el conocimiento dentro de lo posmoderno? Es decir, si todo es relativo, ¿en base a qué se llega a verdades? Es relativo lo que yo veo, es relativo lo que yo digo y es relativo lo que otros dicen de mí que es verdadero. O sea, la verdad depende de lo que dicen otros sobre lo que yo digo. Es decir, mi tribu. La verdad es lo que vale para la tribu. Ese es el contenido de la verdad en la posmodernidad y eso es lo que yo me he esforzado por explicar. Es decir, hay una valoración de la verdad no en términos universales, sino en términos tribales. ¿Qué es un término tribal? Que vale para la tribu. ¿Y cuál es la tribu? La que sea. Podemos ser nosotros los del Partido Comunista,
o podemos ser nosotros los anglicanos, o podemos ser nosotros los yihadistas. Como somos los yihadistas, tenemos una ideología musulmana que nos permite plantear la destrucción de un Estado y hacer cualquier acción que vamos a valorar nosotros, que vamos a aplaudir nosotros, que vamos a dar lugar a que la entendamos como una actitud heroica, como una actitud santa, como una actitud de mártir. Fíjense, así es la posmodernidad, o sea, lo que vale, vale para la tribu, dentro de la tribu, con los contenidos, valores de la tribu, y por lo tanto la tribu es la que me juzga y la que me auspicia como alguien que digo la verdad. O sea, eh, se restringe todo al grupo, que, bueno, es más apropiado decir tribu, ¿no? Porque la entienden mejor. El grupo, la tribu, puede ser de cualquier tipo, puede ser ideológico, ideológica, religiosa, puede ser política, puede ser étnica, puede ser racista, puede ser incluso algo muy casual, ¿no? Puede ser vegetariana, la tribu de los vegetarianos o los veganos, y claro, con sus variantes, y todos tienen la razón y todos se validan a sí mismos, para sí mismos, dentro de la tribu. Eso es lo que yo he tratado de mostrar como una característica fundamental de la posmodernidad. Muchísimas gracias, doctor. La última pregunta sería, ¿cómo se justifica el poder desde la posmodernidad, el poder público? Es interesante, ¿no? Porque si se apuesta por un poder centralizado, jerárquico, eso es más propio de la modernidad. En cambio, en la posmodernidad el poder está diluido, está localizado, es un poder descentralizado, es un poder hasta contradictorio, ¿no? Es decir, yo puedo optar por los compromisos políticos que tengo en lo local, pero en lo un poquito más grande, que puede ser lo municipal, ya no. Entonces son las heterotopías que establecen condiciones diferentes para la validación del uso, del ejercicio del poder. Y eso genera situaciones ambiguas que también la posmodernidad celebra, ¿no? Es decir, no hay un uso hegemónico del poder centralizado, autoritario, vertical, sino formas lábiles, cómo se desplazan, diagramas de fuerza, se llama por ejemplo Foucault, ¿no? Diagramas de fuerza que definen condiciones de dominio. Ahora, yo creo que la posmodernidad tiene que ser autocrítica en la medida que descubra que esos diagramas de fuerza están en una tendencia de infoxicación, están en una tendencia de lavado de cerebro, o están en una tendencia de convertirlo tribal en algo que penetra la psique del individuo hasta que pierda todo carácter crítico. Si eso sucede, a mí me parece que la posmodernidad se ha extralimitado y ha incurrido en situaciones inaceptables, porque no es aceptable para mí que el individuo accione de esa manera. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Con esto habríamos concluido la sesión. Agradecerle de parte de todas las organizaciones que han puesto de su parte para hacer estas sesiones posible. Igual a todos los participantes. Sé que el contenido que hemos recibido hoy, como las demás sesiones, es de mucha utilidad y muy valioso. Lo apreciamos bastante. Por otra parte, a todos los participantes, hacerles saber que el día de hoy hemos culminado nuestro programa de Políticamente Joven con el doctor. No sé, doctor, si usted igual quisiera dar algunas palabras de conclusión o de despedida. Yo quiero felicitarte, querida compañera. A mí me parece, Valeria, que tú haces un gran esfuerzo con los demás organizadores en realizar esto que para mí es muy meritorio, ¿no? En tiempos en los que
lo que prevalece es la actitud desaprensiva, de desprecio al conocimiento, la actitud acrítica, de conformidad y confort, ¿no? Yo vivo en mi ámbito de confort y no me preocupo por nada. En este contexto que tú expreses estos intereses, estos impulsos de que haya crítica. Lo importante es que los jóvenes critiquen, que critiquen en el sentido de decir, no, no estoy de acuerdo. A mí me han gustado mucho las preguntas, me han obligado a pensar también en lo que he expuesto. Yo comparto con todo gusto mis diapositivas y obviamente no es un trabajo terminado, sino algo que se puede seguir desarrollando, eso me parece importante también. Y yo les insto, especialmente a ti, Valeria, a que continúes esta labor de preocuparte por la formación crítica de tus compañeros y de ti misma y de invitar a personas que siempre vamos a estar dispuestas a contribuir a esta tarea de reflexión, esta tarea crítica. Yo estoy siempre disponible, como te dije en alguna ocasión, y espero que las personas que han participado, no sé exactamente cuántas son, creo que son pocas, ¿no? A 32 veo aquí. Bueno, para mí es una multitud porque en esta época no hay mucho interés. Te felicito, me alegro, les agradezco a todos los que se han conectado y espero que mi exposición, como mis respuestas, les motive a reflexionar, también a criticar mis posiciones. Lo que vale para alguien que tiene una posición es que lo critique, ¿no? Que diga, yo creo que usted se equivoca en esto, yo creo que usted está omitiendo esto, como esto de Bauman, por ejemplo, muchas gracias a quien me hizo notar. Debía decir su nombre, es de rigor en un discurso académico, ¿no? Es reconocer la deuda teórica con algún pensador. Pero claro, eso ya me enseña a ser más cauto cuando exponga estos temas y también a quien me interrumpió, bueno, me disculpo por mi actitud, pero creo que en un medio en que es virtual, establecer límite de tiempo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, estas actividades son tan valiosas que no tiene sentido, pues, establecer un límite. Uno habla lo que cree que debe hablar, lo que puede hablar y dando lugar también a la participación. Ha sido muy grato para mí volver a encontrarte, Valeria, aunque sea virtualmente. Te felicito de nuevo y estoy siempre a tu disposición. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Se valoran muchísimo sus palabras, su presencia y todo su apoyo. A todos los participantes, igual agradecerles. Quiero que sepan que extiendo las palabras que ha dicho el doctor Blitz hacia todos nosotros y hacia todos ustedes, porque el hecho de que hayan llegado hasta este punto implica haber tenido la curiosidad, la necesidad de crítica y la necesidad de formación. Les agradezco mucho de parte de todos los organizadores por eso.